Ya, perfecto. Muy bien. Buenas tardes a todos. Quiero saludar con cariño a cada uno de ustedes y agradecer, cierto, al Señor por darnos este momento para compartir su palabra en esta primera parte. Me gustaría poder partir con una pregunta. ¿Se ha fijado que hay himnos que uno escucha, cierto, y se le quedan grabados por harto tiempo? No solo por la melodía, sino que por lo que dicen. Hay algunas letras, ¿cierto?, que tienen una profundidad que toca bien adentro y que nos recuerda quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Y resulta que en la palabra, ¿cierto?, en la Biblia también encontramos himnos así. Himnos que no solo se cantaban, sino que se enseñaban doctrina, proclamaban el Evangelio y exaltaban, ¿cierto?, la gloria de Dios. Y fíjense que no era mi intención, pero sin querer ya llevo cerca de 2 o 3 reuniones tomando himnos teológicos de la iglesia primitiva. Bien, me los he pillado. Y este en particular, el que encontramos, ¿cierto?, donde vamos a leer ahora, que es en Tito, Tito capítulo 3 desde el versículo 4 al 7 es espectacular. Bien, ¿por qué razón? Porque es teológicamente completo. Acá se cree que Pablo está citando o está adaptando un himno que cantaban los primeros cristianos, ¿cierto? Que cantaban ahí en sus reuniones para poder reforzar, ¿cierto?, todo lo que se les ha enseñado. ¿Y por qué se piensa esto? Porque resulta que desde el versículo 4, capítulo 3, versículo 4 al 7, hay una estructura poética, ¿cierto? Que se aparta del estilo epistolar normal que tiene la carta a Tito. Bien, entonces este himno tiene frases breves, tiene frases paralelas, con un ritmo, con equilibrios entre las ideas, que es algo típico, ¿cierto?, de los cantos litúrgicos del siglo primero. Entonces, en esta época, ¿cierto?, tanto en el mundo greco-romano como en el judío, los himnos se componían, ¿cierto?, de esta forma. Estrofas que repetían las verdades centrales de la fe para que los hermanos pudiesen memorizarlas. Entonces, este pasaje que vamos a leer ahora en estos minutos encaja perfectamente con este estilo. Y la verdad es que si se fijan, cada parte fluye como una estrofa que exalta a la Trinidad. Exalta al Padre, exalta al Hijo y exalta al Espíritu Santo. Por eso muchos lo consideran uno de los himnos cristológicos más completos del Nuevo Testamento, y en pocas palabras era doctrina, doctrina hecha canto, lo cual es espectacular. Y la verdad eso, sinceramente, igual me hace pensar en la profundidad de lo que la iglesia primitiva cantaba. Eran himnos llenos de verdad, llenos de gratitud, pero sobre todo eran llenos de evangelio. No eran simples canciones, sino que eran confesiones de fe, cantadas donde Cristo estaba en el centro y la gracia de Dios, ¿cierto?, era el tema principal. Y eso igual nos hace pensar, ¿cierto?, de qué es lo que estamos cantando hoy en día, si realmente nuestros himnos reflejan lo que, lo que el Evangelio quiere transmitir o lo que es el corazón del Evangelio, pero bueno, eso ya es otro tema y probablemente lo pueda tocar en alguna otra oportunidad. Entonces quiero volver acá a Tito, el capítulo 3 y quiero que lo busquen, ¿cierto? Para que estemos con nuestras Biblias acá desde el versículo 3 al 7. Bien, aquí es donde vamos a leer, así que dice la palabra del Señor. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, y aquí empieza, cierto, este himno, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hasta aquí la palabra del Señor, ¿cierto?, en esta primera parte. Entonces, para poder abordar este pasaje y en los minutos que nos quedan, vamos a ver 3 grandes puntos. El primero va a ser el problema humano que encontramos en el versículo 3, luego la solución divina en el versículo 4, 5 y 6, y finalmente el resultado glorioso en el versículo
7. Así que vamos con el primer versículo, el problema humano, versículo 3. La Biblia, ¿qué es lo que nos dice acá? Porque nosotros también éramos ricos. Éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. La verdad es que esta descripción es brutal. ¿Por qué razón? Es muy gráfica. Y fíjense que acá Pablo no dice ustedes, Pablo dice nosotros. Entonces acá no deja ningún espacio, ¿cierto?, para compararse ni para pensar que algunos son mejores que otros. Acá el pasaje nos pone a todos en un mismo plano, mostrándonos que todos compartimos la misma naturaleza caída, la misma tendencia de apartarnos de Dios. Y esa es la realidad de la humanidad sin Cristo. Está perdida, está buscando sentido, sí, pero está caminando sin rumbo. Entonces lo que Pablo está describiendo acá no es solo el pasado, ¿cierto?, de un grupo de hermanos, sino que es la condición de toda la humanidad lejos de Dios. Acá nos dice que éramos insensatos, es decir, sin entendimiento espiritual. Acá uno puede pensar, bien, se puede tener mucha educación, mucha cultura, pero sin la luz de Dios en el corazón, la verdad es que uno sigue en tinieblas. También dice rebeldes, rebeldes, porque en lo más profundo del ser humano hay una tendencia natural de querer vivir por cuenta propia, a trazar cierto su propio camino sin depender del Creador, sin depender de Dios. Y extraviados, extraviados porque todos, ¿cierto?, incluyéndonos a todos nosotros, de una u otra forma hemos buscado la felicidad en lugares donde nunca la vamos a encontrar en su totalidad. La buscamos en cosas que son súper generales, por ejemplo, el dinero, el éxito, los placeres e incluso en la misma religión. Y la verdad es que siempre terminamos cada vez más y más vacíos. Pero Pablo acá en esta carta va mucho más allá. Él dice después que éramos esclavos, esclavos de concupiscencias, de deseos que prometen libertad, pero que terminan atrapando. Y eso la verdad es que es muy actual. Y hay gente que no lo dice, pero lo siente. Está dominada por hábitos, está dominada por pensamientos, está dominada por emociones o heridas que no pueden controlar. Otros están, cierto, esclavos del orgullo, esclavos de la culpa, del rencor, de la necesidad de aparentar que todo está bien, cuando el alma en realidad, en lo más profundo de su corazón, está cansada. Y esta palabra es fuerte, esclavos. No son dueños, no somos dueños de nuestra vida, sino que somos arrastrados por ella. Y quizá hoy alguien se sienta así. A lo mejor no lo va a decir en voz alta, no lo va a comentar en una conversación, pero lo sabe muy adentro. Y hay cosas que lo dominan, heridas que no sanan, vacíos que nada llena, ¿cierto? Y se puede tener familia, se puede tener trabajo, religión, pero sin Cristo, estimados, el alma nunca descansa. Podemos intentar muchas cosas, cambiar, empezar de nuevo, hacer buenas obras, cumplir ritos, etcétera, etcétera. Pero el problema sigue siendo el mismo. ¿Y cuál es ese problema? Estamos lejos de Dios, lejos del Dios que nos dio la vida. Por eso este versículo no es una acusación, sino que es un espejo. Es un espejo, nos muestra quiénes somos cuando Dios no está en el centro. Y aunque duela reconocerlo, es necesario, porque mientras uno ve su enfermedad, uno no ve, ¿cierto?, esta enfermedad que está carcomiéndote por dentro, no buscas al médico. Mientras uno no reconoce su pecado, claramente no vas a buscar a un Salvador. Y esta es la primera verdad del Evangelio. El problema no está solo en lo que hacemos, sino en lo que somos sin Cristo. No necesitamos una mejor conducta, sino que necesitamos una nueva vida. Y esa vida no la puede dar la religión, no la puede dar el esfuerzo y no la puede dar el dinero. ¿Quién la puede dar? Solo Dios. Solo Dios puede darla.
Por eso Pablo escribe de esta forma, no para culpar, sino para despertar conciencia. Porque si no entendemos, ¿cierto?, lo que somos lejos de Él, nunca vamos a valorar lo que Él hizo por nosotros. Entonces, cuando uno ve el mundo, ve esto mismo, personas heridas, personas extraviadas, buscando sentido, intentando llenar, ¿cierto?, este vacío con todo lo que la vida ofrece, pero no hay descanso, no hay descanso. Pero aquí viene lo precioso, porque la historia no termina acá, el pasaje continúa. ¿Y qué es lo que nos dice después? Que Dios no abandonó a la humanidad en su extravío, no nos dejó hundidos, no nos dejó atrapados. Al contrario, se acercó en amor, en misericordia y en compasión. Y justo aquí el texto cambia de tono. Después de mostrarnos nuestra ruina, viene esta frase que lo cambia todo, que es ya el versículo 4 cuando se manifestó, ¿cierto?, la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Y allí comienza, ¿cierto?, la segunda parte de esta historia, el momento en que la miseria humana se encuentra con la misericordia divina y se nos da la solución divina, que es nuestro punto número 2 desde el versículo 4 entonces al versículo 6, que es lo que vamos a ver ahora. Dice entonces, el versículo 4 comienza, ¿cierto?, con lo que ya leí, pero cuando se manifestó la bondad de Dios. Ese pero, estimados, lo cambia todo. Lo cambia todo porque es el punto donde la historia da un giro, donde la oscuridad se encuentra con la luz, donde la condena se detiene e ingresa a la gracia. Acá Pablo está diciendo se manifestó la bondad de Dios. Acá la palabra manifestar significa literalmente aparecer, hacerse visible. Es decir, el Dios que parecía distante se hizo cercano. El amor de Dios que antes se veía, ¿cierto?, en promesas, con todos estos profetas del Antiguo Testamento, ahora tomó forma humana en Jesucristo. Porque la gracia de Dios no es una idea, sino que es una persona. Y esa persona es Jesús. Y es la bondad de Dios hecha carne. Estimados, en Él se reveló el amor más grande. Se reveló un amor que vino a buscarnos cuando nosotros no lo estábamos buscando. Que descendió para levantar al pecador caído, que se encarnó para que pudiéramos conocer al Dios invisible. Y luego, ¿qué es lo que nos dice el versículo? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué razón? Por su misericordia. Y aquí está el corazón del Evangelio. No fue por mérito, no fue porque lo merecíamos, no fue porque alcanzamos cierto nivel moral o nivel espiritual, sino que fue por pura misericordia. La salvación no se gana, la salvación se recibe. No nace del esfuerzo humano, sino que nace del amor divino. No es el hombre, ¿cierto?, que está subiendo hacia Dios, sino que es Dios descendiendo hacia el hombre. Fue Dios quien tomó la iniciativa, fue Él el que envió a su Hijo, fue Dios quien abrió el camino y que extendió su mano para rescatar lo que estaba perdido. ¿Y cómo lo hizo? Mire lo que dice el versículo. El versículo, ¿cierto? Versículo 6. Versículo 6, el 5 y el 6. Miren lo que dice. Por por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Son dos expresiones, ¿cierto?, que son preciosas y explican la salvación de una forma muy profunda. El primero, vamos con el primero. El lavamiento de la regeneración. ¿Verdad que esto significa mucho más que una simple limpieza? Es la acción soberana de Dios que no solo borra el pecado, sino que da origen a una vida nueva. ¿Bien? Es el nuevo nacimiento del que habló Jesús con Nicodemo. Es una purificación interior producida por el Espíritu Santo que transforma al ser humano desde lo más profundo, desde sus entrañas. ¿Bien? No se trata de una mejora moral, ni de un cambio externo, ni cambios de actitudes, sino que se habla acá de una nueva creación.
Es como si Dios tomara, ¿cierto?, la vida manchada del pecador y la lavara por completo en la sangre de Cristo. Todo lo que éramos, todo lo que cargábamos, todo lo que nos avergonzaba, queda completamente sepultado y en su lugar comienza una vida completamente nueva. Esa es la idea. Y luego, ¿qué es lo que nos dice? La renovación del Espíritu Santo. Y esto va más allá, ¿cierto?, de un perdón externo. Es la transformación interior que sigue al nuevo nacimiento. Bien, el lavamiento, ¿cierto?, nos habla del comienzo de una vida nueva. La renovación nos habla del poder que la sostiene día tras día. Bien, es la acción constante del Espíritu Santo que no solo nos limpia, sino que renueva el corazón, reformando nuestros afectos, reformando nuestros pensamientos y nuestra voluntad. Y Dios no cambia la conducta desde afuera, sino que cambia la naturaleza desde adentro. Nos da una mente nueva para poder discernir su verdad. Y es un deseo nuevo para buscar su voluntad y una dirección nueva para vivir conforme a ella. A ver, en otras palabras, para que se pueda entender, ¿cierto?, un poco mejor, lo que antes amábamos, ¿cierto?, ya no nos atrae, y lo que antes despreciábamos, ¿cierto?, que era todo lo que tenía que ver con Dios, ahora nos da vida. Esa es la obra del Espíritu Santo. No es mejorar al viejo hombre, sino que es crear a un nuevo hombre, hecho a imagen de Cristo. Y lo más hermoso, y agrega el versículo, el cual derramó en nosotros abundantemente. Y esta es la frase que llena de gracia. No dice un poco o con medida, ¿cierto? Con cuenta gota, sino que lo dice abundantemente. Dios no es mezquino con su amor. Dios derrama su espíritu con generosidad, como una fuente que no se agota. Y eso nos muestra, estimados, que no hay pecado tan grande que su gracia no pueda limpiar, ni un corazón tan duro que su espíritu, ¿cierto?, no pueda transformar. Y todo esto es por quién. ¿Cómo termina el versículo? Por Jesucristo, nuestro Salvador. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hemos recibido es por Él. Cristo es el mediador, Él es el puente, Él es la causa de toda misericordia. ¿Y de qué forma lo hizo? Él tomó nuestro lugar, Él llevó nuestra culpa, Él pagó nuestro precio para darnos vida. ¿Y dónde? En la cruz. El amor de Dios se hizo visible y eterno en la cruz. Y allí el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Por eso este pasaje nos enseña que la salvación no es un proceso humano. Es imposible que sea humano. Todo este cambio no puede venir de uno, sino que es un milagro divino. No se trata de esforzarse más, sino que se trata de rendirse a la gracia. No se trata de limpiar la vida, ¿cierto?, con nuestras manos, sino de dejar que Dios la lave con la suya. Y ese cambio que es profundo, que es radical, que es duradero, claramente, solo el Espíritu Santo lo puede producir. Solo el Espíritu Santo, no nosotros. Y quizá alguien, ¿cierto?, en esta reunión se pueda preguntar si todavía puede empezar de nuevo, si Dios aún puede hacer algo con su vida. Tal vez han pasado muchos años, tal vez ya tiene su edad y puede decir, ¿cierto? Tal vez ya no tengo cambio, pero la respuesta es que sí, sí puede y sí quiere. No importa cuán lejos hayas caminado, no importa cuántas veces hayas fallado o cuántos años hayan pasado, la bondad de Dios sigue manifestándose incluso ahora, acá en esta reunión. Y cuando su amor entra en un corazón, estimados, no puede seguir igual. Ese corazón no puede seguir igual. Cuando su amor, cuando el amor de Dios entra en este corazón, todo cambia, todo cambia. Y en un mundo, ¿cierto?, que ofrece soluciones que son rápidas, que son vacías. La verdad es que Dios ofrece la única solución que transforma verdaderamente y la transforma dándonos una vida nueva en Cristo. Y esa vida comienza cuando uno deja de mirar hacia adentro y empieza a mirar hacia la cruz.
porque en la cruz está la manifestación más grande del amor de Dios. Y del otro lado de esa cruz está la promesa de una vida nueva. Y es por eso que vamos a ver, ¿cierto?, el último versículo, que es el versículo 7, y que es el resultado glorioso de toda esta obra. Así que vamos con el versículo 7. Acá Pablo termina diciendo, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna. Y la verdad es que es una forma muy linda de cerrar este pasaje, porque después de mostrarnos, ¿cierto?, nuestra ruina, de mostrar, ¿cierto?, esta intervención de Dios, ahora el pasaje nos enseña el resultado, nos enseña que hay una vida nueva, nos enseña que hay una posición nueva y hay una esperanza que es completamente segura. Entonces, primero dice, justificados por su gracia. Esa palabra justificados tiene un peso enorme acá en todo este argumento. Significa que Dios nos declara justos delante de Él. No porque no hayamos pecado, ¿cierto? No porque hayamos, ¿cierto?, cometido un montón de errores, sino porque Cristo pagó por nuestros pecados. Y la verdad es que este es un lenguaje judicial. Es un lenguaje judicial, pero celestial. ¿A qué me refiero con esto? Es como, ¿cierto?, dándoles un ejemplo, es como si estuviéramos frente al tribunal de Dios. Ya, pongámonos, ¿cierto?, en esta imagen. Entonces el ser humano es declarado completamente culpable, el pecado es completamente evidente, la sentencia completamente justa, que es la condenación eterna. Entonces acá es como si se levantara Cristo y no para pedir clemencia, sino para presentar su propia sangre como evidencia de que la deuda ya fue pagada por él. Entonces, en ese momento, la justicia de Dios se cumple y el pecador es absuelto, no por méritos, no por religión, no por obras, sino por gracia, por un favor inmerecido que se nos otorga por amor. Bien, esa es la idea como para poder entender un poco más esta frase. Entonces, no es solo un cambio de veredicto, estimados, sino que es un cambio de relación, porque resulta que al ser justificados, también somos reconciliados. ¿Qué quiere decir esto? El Dios que antes veíamos distante, ahora es nuestro Padre. ¿Bien? Entonces el que antes nos parecía juez, ahora nos recibe como hijos. Y por eso Pablo añade después, fuimos hechos herederos o vinimos a ser herederos. Y esta palabra es muy, muy linda porque en su sentido original también nos habla de la imagen de una familia, de un hogar, de tener pertenencia. Entonces, teniendo todo esto, ¿cierto? Dentro de esta misma reunión, teniendo todo este concepto, ya podemos decir que no somos extraños. Si eres heredero, ya no eres un extraño, ya no somos enemigos, ya no estamos lejos, sino que ahora formamos parte de la familia de Dios. Y esa herencia no es temporal. ¿Por qué razón? Porque dice herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y acá no se trata de un futuro celestial, sino que se trata de una esperanza que comienza aquí y ahora. Estimados, la vida eterna no empieza cuando morimos. La vida eterna comienza cuando Cristo entra en el corazón del pecador. Y es una vida nueva que florece, ¿cierto? Desde este lado de la eternidad y que va a continuar, ¿cierto? Por siempre en la presencia de nuestro Señor. Entonces Pablo usa la palabra esperanza y en la Biblia esperanza no significa deseo incierto o decir, ok, ojalá pase, sino que en el lenguaje de la fe, esperanza significa certeza. Es la confianza firme de que Dios va a cumplir lo que prometió. Y esa esperanza sostiene al creyente día tras día cuando las fuerzas se acaban
Y allí es cuando el Espíritu Santo lo levanta, cuando cae y le recuerda que aunque el mundo cambie, el amor de Dios no cambia. Entonces, tú que estás sin Cristo, esto es lo que el Evangelio te ofrece. No es una religión más, sino que te ofrece una vida nueva. No es un rito vacío, sino que es una relación viva con el Dios que vive. No es una ilusión, ¿cierto? Que pasa, sino que es una esperanza eterna que no se apaga. Y lo más probable es que quizás hayas probado un montón de cosas. Has buscado paz, ¿cierto? Pero sigues buscando y sintiendo un vacío. Y la Biblia acá nos dice que ese vacío tiene una forma y esa forma solo la llena Cristo. Entonces, Él no vino a mejorar tu vida, sino que vino a darte esta vida nueva, vino a perdonar tus pecados y vino a justificarte por su gracia y a darte una herencia eterna que nadie y absolutamente nadie te puede quitar. Y esa esperanza puede ser tuya hoy, ahora. No importa tu pasado, no importan tus errores, no, no importa cuánto hayas intentado sin lograrlo. La verdad es que la gracia de Dios sigue siendo la misma y Él no pide una vida perfecta, pero sí pide un corazón sincero, un corazón que sea capaz de decir y mirarse hacia uno mismo y darse cuenta para poder decir, Señor, te necesito, lávame, renueva mi vida, hazme tuyo. Porque la historia del ser humano que es alcanzado por la gracia no termina, ¿cierto?, en la ruina, ni en la condena, ni en la muerte eterna, sino que al contrario, termina en la misericordia de Dios, termina lleno de esperanza, viviendo desde ahora, ¿cierto?, esta vida eterna que solo Cristo puede dar. Entonces, si hoy escuchas su voz, por favor, de verdad te lo pedimos, que no endurezcas tu corazón. Dios te está llamando. Dios te está llamando ahora. No te está llamando mañana, sino que y no te va a estar llamando cuando estés mejor, sino que te está llamando ahora. Su amor te ha seguido hasta este momento. Y puede que ni siquiera entendías por qué estás escuchando este mensaje, por qué te invitó, ¿cierto?, esta persona para que pudieses conectarte acá, pero resulta que Dios sí lo sabe. Él te trajo para recordarte que su gracia todavía está abierta, que todavía hay perdón, que todavía hay esperanza. Y si hoy reconoces tu necesidad, si sientes que el Señor te está hablando, este es el momento para responderle. No esperes a sentirte digno, porque nadie, absolutamente nadie lo es. Ven tal como estás, allí donde estés, en tu casa, frente a la pantalla, en silencio, tal vez solo allí en tu habitación donde estés y puedes hablar con Él. Dile con tus propias palabras, Señor, te necesito. Sé que he vivido lejos de ti, pero hoy creo que moriste por mí y resucitaste para darme una vida nueva. Perdona mis pecados. Lávame, renuévame, entra en mi corazón, hazme parte de tu familia, sálvame, Señor. Hay un montón de formas de poder pedir y clamar por salvación. Hazlo de corazón y Él te va a escuchar. Porque la Biblia dice, el que viene a mí, no le echo fuera. Ese es el corazón de nuestro Dios. No rechaza, no rechaza al que viene a Él, sino que al contrario, lo recibe, lo limpia, lo abraza, lo justifica y le da una esperanza eterna. Le da todo, nos da todo. Y, y quizá sea este el momento en que esa misma gracia que se manifestó en Cristo se manifieste también en ti. Mira, no importa cuánto hayas caído, ni cuánto te hayas alejado, Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Y la verdad es que quiere hacerlo contigo hoy. De verdad, de verdad deseo que creas. No, no dejes pasar la oportunidad. De verdad espero que experimentes el milagro de su gracia y que un día, cuando estemos allí en la presencia del Señor, pueda verte y decirte con gozo,
Valió la pena, valió la pena. Tomaste la mejor decisión. Ven, cantemos, adoremos. Míralo, mira cómo sonríe. Ese es el Dios que adoramos. Y teniendo esta imagen, pensar que muchos de nuestros hermanos ya están allí, en plenitud de gozo. Y, y nos da esperanza. Es un día menos. Ya se va a acabar este día. Es un día menos para poder estar ahí. El Señor ya viene. Hay esperanza. El Señor ya viene. Ten por seguro que si recibes su palabra, vas a ser salvo por su gracia. Que el Señor bendiga su palabra y que la gracia que un día nos alcanzó también te alcance a ti y limpie tu corazón. Muchas gracias a Alexander por compartir el Evangelio en esta primera parte de esta reunión, llamada exactamente como lo hemos dicho, reunión de predicación del Evangelio. El Evangelio es el mensaje de Dios, escrito y dejado plasmado en la la Santa Biblia, la palabra de Dios, las Escrituras, la palabra que es infalible, inerrante, la palabra que, que puede transformar la vida de todo aquel que oye y cree. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Pensaba en el mensaje de mi hermano y pensaba en el resultado de ese mensaje, de este mensaje que hemos escuchado. ¿Cuántos? Ahí está la pregunta. ¿Cuántos de aquellos que hemos oído este mensaje hemos sido afectados por ella, por el mensaje? Si usted no es del Señor, mi pregunta es, ¿cuánto de este mensaje ha afectado su vida para salvación? Y para los que ya somos creyentes, ¿cuánto de este mensaje nos ha llevado a meditar, a pensar en lo bendecido que hemos sido, de que la bondad de Dios se haya manifestado para nuestra salvación, para nuestro perdón, para nuestro rescate? Hemos traspasado, como dice, como dijo mi hermano, hemos ido a la cruz y del otro lado de la cruz nuestra vida cristiana. Aún estamos en este mundo. Hemos de partir para estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Hay esperanza para todo aquel que está en Cristo Jesús. Hay vida para todo aquel que ha recibido al Señor Jesús como el Señor de su vida. Hay una eternidad gloriosa junto a Dios en todo lo que Dios ha preparado para los suyos, para su familia, porque nos ha adoptado en su familia, a los que hemos respondido favorablemente al mensaje del Evangelio. Pero el mensaje principalmente está dado ahora para aquellos que están sin Cristo, sin salvación. Y si usted me está oyendo, si usted ha oído el mensaje de mi hermano, os rogamos con todo nuestro afecto, con todo nuestro cariño, le pedimos que se reconcilie con el Señor, reconciliados con Dios, reconciliados con Él, porque el hombre sin Dios está en una condición perdida, en una condición de pecado, en una condición lejos de Dios. Está en peligro y el peligro es perderse eternamente.
El que recibe el mensaje del Evangelio es salvo, pero el que rehúsa creer, dice, no verá la vida. La ira de Dios está sobre él. No verá la vida, el que rehúsa. Es decir, no hay vida para el que está rehusando creer en el Evangelio. Está en una condición de perdido. Pablo escribe a los Efesios y les dice, esto erais antes vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estabais muertos. La ira de Dios está sobre él, dice el pasaje también. No solo muertos, sino en una condición de estar bajo la ira de Dios que se manifestará rumbo a la condenación, se manifestará en el infierno si tú pasas a una eternidad sin Dios y sin salvación. Entonces, ¿cuánto han respondido al mensaje del Evangelio? En la mañana se enseñó la palabra de Dios allí en la iglesia, en Concepción, en Maipú. ¿Cuántos de esos que oyeron respondieron al mensaje? ¿Cuántos de estos que están hoy oyendo, escuchando, y quizás no están solo aquí, a través de distintos medios, están respondiendo al Evangelio? Y la pregunta es, ¿por qué no han respondido al Evangelio? ¿Es que nuestro mensaje es muy liviano? ¿Es que el mensaje que hemos planteado no ha llegado al corazón? Antes de la reunión hemos orado para que Dios use, use nuestras palabras, use la lectura de su palabra, las escrituras, que podamos tomar una porción y poderla presentar, de tal modo que el Espíritu Santo pueda obrar en tu corazón y pueda responder favorablemente al llamado de Dios, al mensaje del Evangelio. Estoy pensando en aquellos que han respondido al mensaje del Evangelio. Y acompáñenme a Hechos, al libro de los Hechos, en el capítulo 2. Allí está el primer mensaje de Pedro en la iglesia naciente, cuando nace la iglesia. Allí Pedro predica el Evangelio. Pedro predica principalmente a sus hermanos, los judíos. Y producto de ese mensaje, en el primer discurso, se convirtieron 3.000 personas. ¡Wow! Un estadio quizás, un estadio de mediana, de un estadio no tan grande, ¿verdad? Una cancha que podamos llenarla con 3.000 personas, se predica el Evangelio. Bueno, hay grandes predicadores que han llenado estadios predicando el Evangelio de Dios, pero aquí hay un auditorio grande y se convierte en producto de este mensaje que Pedro da, 3.000 personas. Dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, o sea, Pedro predica la palabra. Los que oyeron reciben ese mensaje, reciben esa palabra y se convirtieron. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Qué maravilla, qué maravilla. Luego en el segundo discurso, allí en el capítulo 4, Pedro vuelve a predicar. Había mucho pueblo allí también. Vienen los religiosos, dice el capítulo 4, versículo 1, los guardias del templo, los saduceos. Vienen, les echan mano
y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Y aquí está el testimonio, pero muchos de los que habían oído la palabra, nuevamente, antes, en el capítulo 2 se hablaba de los que recibieron su palabra. Ahora está hablando de los que oyeron la palabra, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Hubo un efecto de esa palabra en las vidas de ellos. Creyeron. Y el número de varones era como de 5.000. Un estadio un poco más grande, un auditorio más grande. Y allí está el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, que tiene este efecto que lleva la palabra al corazón necesitado y que responde en salvación. Y que creyeron 3.000 personas, 5.000 personas. En el capítulo 5 versículo 14, allí tenemos otro pequeño grupo, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Parece que era el efecto de la predicación pública. Grandes multitudes venían al Señor. Es que era el principio de la iglesia, por eso se respondía de esa manera y el corazón hoy del hombre es tan duro que responde no de la misma manera. El corazón del hombre no ha cambiado. El hombre en aquel entonces estaba muerto en sus delitos y pecados. El hombre hoy en día está muerto en sus delitos y pecados. La misma condición, la misma condición. Se predica del Señor Jesús. El Evangelio nos lleva al Señor Jesús. El mismo Señor, la misma palabra, el mismo Espíritu, llevando esa palabra al corazón de los necesitados. Predicación abierta, pública, muchos creen en él, pero también la palabra de Dios nos lleva en el capítulo 10 a una casa, a una casa. Aquí está el Evangelio entrando a su casa, estando en nuestra casa. El Evangelio está siendo pregonado. Allí Cornelio y su familia reciben el mensaje. Era era un gentil. No podemos decir que era un hombre religioso como los judíos, como los fariseos, que de alguna manera estaban cerca del Evangelio o cerca de la palabra de Dios, pero con un corazón endurecido. Aquí Cornelio, un gentil, a lo mejor las promesas dadas al pueblo de Israel estaban lejos de él, pero el mensaje se abrió. Como dice Juan 3:16, el amor de Dios ha sido derramado de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire el efecto, vida eterna para el que cree. ¿Y esto es condición humana? No, es condición de Dios. Cuando se manifestó, mi hermano leyó, cuando se manifestó la bondad de Dios, su misericordia para con todos los hombres, nos rescató y nos rescató de nuestra condición de perdido. Y allí, en la casa de Cornelio, viene Pedro y predica el Evangelio del Señor Jesús y y se convierten todos los que estaban en esa casa. Porque dice la porción que el Espíritu de Dios desciende y llena toda la casa y creyeron y recibieron perdón de pecados por su nombre.
La pregunta es, ¿usted que ha oído el Evangelio, ha dado respuesta a Dios? Hombres llenos del Espíritu Santo anunciaron, anunciaron, como dice la palabra allí en el capítulo 2, versículo 4, estos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a predicar en diferentes idiomas para que le escuchara todo el mundo, para que el Evangelio llegara a todo rincón, porque el mensaje de Dios es para todo. No hay distinción, Dios no hace acepción de personas. El mensaje es para usted, el mensaje es para mí, el mensaje es para que usted responda al Evangelio. Y fíjense, y el Evangelio, quizás el Evangelio tiene tres dimensiones, tres dimensiones. La primera, el Evangelio nos muestra nuestra condición delante de Dios. Romanos dice, por cuanto todos pecaron. Dios miró a todos los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos los hombres, usted y yo, todos los hombres a través de todas las generaciones, a través de todos los lugares, a través de todos los tiempos, a través de todas las lenguas, para ver si había algún entendido que buscara a Dios o que estuviese a la altura, a la estatura de Dios. Y no fue hallado ninguno. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la sentencia de Dios. Tú y yo estamos destituidos de la gloria de Dios si estamos en nuestra condición natural humana. Nuestros pecados han hecho separación entre Dios y los hombres. Hay una barrera infranqueable. Tú puedes simpatizar con el Evangelio. Tú puedes simpatizar con la iglesia. Tú puedes aplacar tu conciencia leyendo la Biblia todos los días, todos los días, todos los días. Aún tú puedes orar todos los días. Pero si no hay convicción profunda en tu vida de que tú estás lejos de Dios y que tus pecados te llevan a la condenación, al infierno, que tú estás en peligro de perderte eternamente, si tú no te das cuenta de esa condición, entonces no necesitarás de salvación. Y esta es la primera dimensión del Evangelio. El Evangelio nos habla de Dios enviando a su Hijo a este mundo. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Tú y yo hacemos obras malas delante de Dios. Tú y yo hacemos obras que no están a la altura y a la santidad de Dios. El profeta dice que las cosas buenas que podamos hacer, es decir, nuestras justicias delante de Dios, son como el trapo que se usa allí en la cocina y que está negro de tanto limpiar, de tanto sacudir la superficie, las ollas, esas ollas más negras, todo ese trapo sucio que queda ahí muchas veces y que hay que remojarlo con cloro, con sopóleo o limpiarlo, dejarlo remojando en agua para que pueda blanquearse. Así son nuestros pecados, así son nuestras justicias, así son nuestras obras delante de Dios. Cuando el Señor inicia su ministerio, Él inicia su ministerio y dice, arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese fue, creo que, las primeras palabras en su mensaje público, en su ministerio público. Ya
Juan lo había igual mencionado y anunciado antes. Arrepentíos, venían a él para ser bautizados en el Jordán, venían a él los judíos, venían a él los israelitas, venían a él grandes multitudes. Y el mensaje de Juan era arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Entonces la pregunta es ¿de qué debemos arrepentirnos? ¿Y qué es el arrepentimiento? En el mismo pasaje de Hechos, Hechos allí en el capítulo 3 leemos de esta porción. En el mensaje de Pedro, allí en el pórtico de Salomón, después de hablar, de dar el mensaje, apela llamando al arrepentimiento. Así que arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces la pregunta es, ¿por qué debemos arrepentirnos? No basta con tener mi vida y escuchar el mensaje y decir, qué lindo mensaje, yo lo creo, y es suficiente. El Señor apela al arrepentimiento, porque hemos ofendido a Dios. Y esa ofensa ha sido tal que hemos sido excluidos de la gloria de Dios. No es menor. Nuestros pecados han generado la muerte espiritual en nosotros. Nuestros pecados han ofendido a aquel que es santo. Nuestros pecados nos llevan rumbo a la condenación. Si tú permaneces en tus pecados sin resolver ese tema de los pecados, es como el barco que va con un rumbo. Es como la nave que lleva un rumbo y ese rumbo lleva una inercia que lleva hasta el final. Si tú no te arrepientes, si tú no resuelves el tema de tu pecado, dice la palabra que la ira de Dios está y ha de caer sobre ti. Tú vas rumbo a la condenación. Tú estás perdido y te perderás eternamente si tú ahora en vida no resuelves el tema de tus pecados. Entonces el Evangelio de Dios viene en la persona de Jesucristo para anunciarnos de Él. Y Él es la luz que muestra las tinieblas que está en nosotros. Él es luz y no hay tinieblas en Él y nosotros estamos en tinieblas por causa de nuestros pecados, nuestros sucios pecados, nuestra mente afectada por el pecado. Somos pecadores por nacimiento. Está en nosotros el germen del pecado, el germen del mal. Pero también somos pecadores por práctica. ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha faltado? ¿Has amado a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? ¿Puedes decir que amas a Dios así? Si reconoces que no amas a Dios así, estás falto entonces al mandamiento, al primer y gran mandamiento, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero el segundo mandamiento es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad que debemos reconocer que somos faltos? Entonces necesitamos arrepentimiento. Necesitamos reconocer que hemos fallado. Necesitamos reconocer que no estamos a la altura de Dios y que nuestros pecados y que nuestra vida es incapaz de resolver por sí solo el tema de nuestros pecados. Y fíjate que no se trata de solo de un sentimiento de remordimiento en nuestra mente, en nuestra conciencia, sino que el arrepentimiento afecta a lo más profundo de nuestro ser, que hemos ofendido a Dios.
y que vamos rumbo a la condenación y que necesitamos un cambio radical. Tú necesitas un cambio radical, si no te perderás eternamente. El arrepentimiento tiene que ver con esa convicción profunda de que hemos ofendido a Dios y que merecemos el infierno. Pero el mensaje allí es arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y la conversión tiene que ver con el cambio de dirección. No solo con darse cuenta que hemos fallado, sino que volcar nuestro destino. Y nuestro destino se vuelca a través de la cruz de Cristo. Y no hay otro medio de salvación, no hay otro medio de perdón, no hay otra manera que podamos cambiar el rumbo sino por la cruz de Cristo. No serán ni tus obras, no serán ni tu manera buena de vivir, ni tu vida socialmente. Puedes ir en, en la mayor noble de las misiones. De todo el mundo irán a Roma estos días para el jubileo de la educación 2025. Miles y miles de personas irán de todo el mundo y estarán compungidos allí. Estarán pasando momentos de gran reflexión y tendrán quizás un acercamiento a la fe. Pero si no resuelven el problema de sus pecados, no será suficiente para alcanzar el favor de Dios. Y esto nos lleva a la segunda dimensión, que es mirar a aquel que puede resolver el problema de nuestros pecados de raíz, y que es Cristo Jesús, el mayor de los líderes, el mayor de los líderes de todos los tiempos, el hombre más importante que ha pisado este mundo, a través de todas las edades, a través de todos los tiempos, se llama Jesucristo. Y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la luz que vino a este mundo. A lo suyo vino. Los suyos no le recibieron. Fue rechazado. Y ese rechazo se hace patente en la cruz de Cristo. Años después, alrededor de 30 años, 33 años después, alrededor de 3 años después del inicio de su ministerio, el Señor afirma su mirada, afirma su dirección para ir a la cruz, porque ese era el propósito de su venida. Sí, él amaba enseñar, él amaba predicar, él amaba recorrer las aldeas, él amaba buscar a los perdidos y darles sanidad. El profeta mostraba las credenciales de Jesús. Él sería aquel que vendría y traería luz a aquellos que estaban en tinieblas. Él es aquel que vendría para dar sanidad a los quebrantados de corazón. Él vendría para sanar a los enfermos y muchos fueron sanados por él. Pero él vino para predicar el año agradable de Dios y ese año agradable de Dios tiene su clímax allí en la cruz de Cristo. Y su mirada se afirmó como un pedernal para ir a la cruz. No hubo nada que pudiese desviarle, ni aun la carga pesada de nuestros pecados que él comenzó a experimentar en Getsemaní. Hizo titubear, hizo cambiar el rumbo de su venida. Ya estaba definido en el consejo divino desde antes de la constitución del universo. ¿Cómo íbamos a ser tú y yo salvos? Cristo debía morir. Él era el Cordero de Dios que llegaría al lugar del sacrificio y llegó al lugar del sacrificio.
El justo debía morir por los injustos. Y el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, para llevarnos a Dios. Y Él murió y Él cumplió una obra a la perfección y una obra completa. Ya no hay más sacrificios por el pecado. Antes, permanentemente había que hacer sacrificios. Un cordero por la mañana, un cordero por la tarde, día tras día, día tras día, día tras día. Y aquellos sacrificios no eliminaban el pecado del hombre hasta que aparece el Cordero de Dios, que llega al lugar del sacrificio y allí Él muere, muere por pecados que no eran de Él, no eran propios, eran tus pecados, eran mis pecados, eran tus faltas, eran mis faltas, era tu rechazo de Dios, era mi rechazo de Dios. Eran tus obras corruptas, eran mis obras corruptas. Esas obras que a ti y a mí nos llevaban rumbo y nos llevan rumbo a la condenación. Bueno, Cristo allí carga en su cuerpo el pecado de todos nosotros. Y por su llaga, por su herida, nosotros, dice el profeta, hemos sido sanados. Por su llaga, por su herida, nosotros hemos sido perdonados. Él muere a favor de todos. Y la salvación está expuesta para ti y para mí. Y aquí llegamos al tercer punto del mensaje. ¿Recibirás tú la verdad de Dios? ¿Que en Cristo hay salvación? ¿Que en Cristo hay perdón? ¿Que la obra de Cristo es suficiente para perdonarte? ¿Y que Dios puede perdonar todos tus pecados? El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tienes tu paz? Si no tienes paz, ¿por qué no tienes paz? El mundo busca esta paz. El mundo busca la paz que permitirá vivir quizás sin conflictos bélicos, países enemistados que van a poder vivir cada uno tranquilamente. Y el hombre busca esta paz que el mundo no tiene y que el mundo no tendrá, porque la verdadera paz se encuentra en Jesucristo. La verdadera paz llegará un día cuando Cristo venga a reinar sobre este mundo, el Rey, el soberano, el que regirá con vara de hierro, el que será juez justo, como Abraham lo dijo muchos años antes, 4000 quizás años antes. El juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Bueno, cuando Cristo venga, Dios hará lo que es justo y gobernará y reinará con justicia y habrá paz en este mundo, la verdadera paz que el mundo no tiene y que busca. ¿Serás parte de esta paz? ¿Serás parte de este reino? Este reino parte confiando en Cristo para el perdón de tus pecados. ¿Tienes perdón? ¿Tienes salvación? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, leía mi hermano, sino por su misericordia. No está en ti, no está en mí, está en la misericordia de Dios, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, el Rey ha venido.
el Rey soberano, el Rey justo, que gobernará con justicia. Se llama Jesucristo. El Evangelio nos habla de Él. No hay otro Evangelio. No hay otro Evangelio. Podemos hablar y tener muy buena oratoria, pero no hay otro Evangelio. Muy simple. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para terminar esta reunión. Padre nuestro, Padre bendito, gracias te damos por tu palabra doblemente presentada. Te damos gracias porque aún estamos en el tiempo de la salvación. Tú buscas a los pecadores. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, dijo el profeta. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Gracias porque el perdón tú ofreces a todo aquel que cree. Vida nueva, vida de Dios, una nueva creación, una nueva criatura para aquel que, estando muerto, recibe al Señor Jesús como el Señor de su vida. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que el perdón actúe de parte de Dios en tu vida, para que puedas tener vida y vida de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre, por la palabra oída, la palabra presentada, y deseamos, nuestro Dios, que tú uses esta palabra para el beneficio eterno de las personas que han de oír y que escuchar este mensaje. Gracias, Señor. Nos encomendamos a ti, dándote gracias por estos momentos, por este privilegio de poder oír y presentar el Evangelio. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.